2023. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana. Es importante el horario porque en un rato está convocada para justamente este momento. Comienza a sesionar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí está la primera imagen. Va a tratar financiamiento educativo. Ayer el mismo tema fue tratado por la Comisión de Educación. Así que bueno... recordamos el tratamiento en la comisión que preside Carlos Heller. Se va a iniciar dentro de un ratito. Mientras tanto, saludo a mis compañeros. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buen día, Pato. Buen día, José. ¿Cómo están? Bueno, buen miércoles. Efectivamente, estamos en la previa de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, que va a continuar el análisis de este proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Ministerio de Educación y también por el Ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene numerosos objetivos, ¿no? En materia de educación, el más importante o el principal, diría, tiene que ver con aumentar la inversión en materia educativa de manera gradual del 6 al 8% del PBI en el año 2030. Por eso interviene justamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todo indica que va a haber dictamen y que el proyecto ya quedaría listo para ser tratado en la próxima sesión, que todavía no tiene fecha, ¿no? Y estamos también con el señor José Di Mauro en una jornada ayer caracterizada por mucha reunión de comisión. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Hola, bien. Caro. Muy bien. Sí, bueno, ayer fue un super martes, claramente, 7 reuniones de comisión, una fue bicameral, pero bueno, y hoy tenemos la que va a ser la quinta reunión entonces de financiamiento educativo. Recordemos que tuvo 4 informativas, la de ayer fue informativa, lo cual no es óbice de que no se dictamine, que fue lo que sucedió ayer. Fue muy larga la reunión de ayer, había habido desde agosto una reunión por mes. En este caso, bueno, hubo 2 reuniones, había habido una el 1 de noviembre, ayer también otra. Y hoy, bueno, siempre decíamos, bueno, esta está lista porque todos decían, mira, va a haber una sesión, vamos a tratar de hacer una sesión, se está armando una sesión con financiamiento educativo, era el tema principal, será seguramente el de la próxima, pero mirando, dije, pero presupuesto tiene que tocarle y no estuvo nunca. Bueno. Es hoy, imaginamos va a ser breve la reunión. Uno se imagina que va a ser así solamente porque ayer le habían puesto de 9 a 9:20 más o menos, justamente por la prevención de que si había sesión. Una pregunta para los dos, pero que queda pendiente, digo, el hecho de que no haya sesión hoy, me parece que hay un interrogante respecto a la próxima y no hay demasiada fecha, ¿no? Mira, yo te diría, Pato, a esta altura va a ser después del balotaje, claramente, ¿no? Sí. Antes del balotaje nadie prevé que haya ningún tipo de sesión. Vamos a estar repasando más adelante qué fue lo que se acordó en el día de ayer entre los jefes de bloque, porque justamente la sesión que iba a llevarse a cabo hoy no se realiza porque se acordó una declaración vinculada al tema de Hamas, ¿no? Efectivamente. Bueno, a ver, como recién decía Di Mauro, reunión clave de presupuesto y Hacienda, porque hay que hablar de plata. Esto está comenzando. Gonzalo Solaberrieta, ¿qué pasa en presupuesto, caballero? Buenos días. Muy buen día, Pato, para vos y para los compañeros allí en el piso y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos ya ubicados dentro de la sala 2 del anexo C, donde ya vemos una buena presencia de legisladores, Pato, siendo recién las 10:04 de la mañana, teniendo en cuenta que esto está pactado para que comience posiblemente en minutos, en breve. La presencia principal, lógicamente, del presidente de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el diputado del Frente de Todos. A su lado, Marcelo Casareto, también el diputado por la provincia de Entre Ríos, y también presencias de distintos legisladores. Recién veíamos ya la presencia de Ricardo Burchard,
Fraile, de Alejandro Cacase, veíamos también la presencia sentados en la mesa de Ricardo Herrera, de Pedrini. Bueno, ya empezamos a ver un movimiento muy ágil, lo cual nos indica, me parece, Pato, que esto no se va a retrasar mucho. Cuando digo esto es, bueno, darle lógicamente un marco importante en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, como vos dijiste recién, cuando hay que hablar de dinero, de la distribución y en este caso este financiamiento educativo que pretende lógicamente llevar progresivamente dentro de estos 7 años rumbo hacia el 2030 el Producto Bruto Interno destinado a la educación en un 8%, de lo cual estará dividido en un 6,5% desde lo que sería la enseñanza de la educación desde los 45 días de vida hasta que salen lógicamente del nivel secundario y luego un 1,5% destinado directamente a lo que sería universidad. Recordemos que este 8% es mínimo y también lógicamente que tiene un punto importante que es ascender la cantidad de días del ciclo de educación a 190 días. Así que esperaremos por el primer protagonista, Pato, pero el movimiento aquí ya empieza a ser ágil con mucha presencia de diputados y diputadas. Perfecto, caballero, muchas gracias. Bueno, y recordamos que ayer también se reunió la Comisión de Derechos Humanos para rechazar el negacionismo, que se reunió la Comisión de Juicio Político que terminó de manera ruidosa y en apenas minuto y medio, que se reunió también la Comisión de Salud para un uso racional del tema de la cesárea, un tema que ya se discutía en la Argentina cuando Carolina Ramos, señor Di Mauro, no había nacido, me parece. Así es, sí, Digo, justamente. o sea que la verdad que cuando cumplís algunos años es fácil ese trabajo, porque siempre es lo mismo. Mira, yo le contaba ayer, en el año 87 había un ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con Cafiero, que se llamaba Floreal Ferrara, que él alertaba. Era el docente y el formador de gente como Ginés González García, había pasado el Doneri, bueno, él alertaba sobre un uso indiscriminado de la cesárea, por ejemplo. Ajá. Bueno, pasaron casi 40 años y estamos en el mismo seguimos hablando lugar de lo todavía, mismo. así Sí. que bueno. Sí, yo soy el menor de 4 hermanos y yo nací por cesárea. Apa. Justamente una cosa excepcional. Claro. Entonces, porque fue, no hace tanto, pero bueno. Que usaron la cesárea con vos, Claro, no, sí, 35 sí, años. claro, ¿no? sí, así, bueno, en ese momento, allá hace Por 30 supuesto. años, claro. No, claro, es que en nuestra época Di Mauro se usaba el forceps, por ejemplo. Yo nací claro. con forceps. Mirá vos. En Bueno, serio. Sí, Claro, sí, sí. mirá vos, ¿viste? Sí. Pero ahora sí Siempre me lo recuerda Pero mi los mamá. últimos casos, me Sí, parece, sí, ¿no? últimos casos porque Claro. ya después claramente no. Pero el no se tema usa de la más. cesárea, lo que te dicen es que es una decisión que a veces no sería necesaria tomar. Sí, que es sí. una manera Sí. recaudatoria. Sí, Pero sí. es una discusión, te digo, que tiene 35 años en la Argentina y que es difícil de, Sí, de saldar, ¿eh? ayer, bueno, vinieron munidos de Claro. elementos, trajeron Claro. hasta un video y mucho gráfico, mucho dato había ayer y evidentemente, bueno, es un tema de que se usa en exceso en muchos lugares y no se usa donde debiera tener. Totalmente. Porque, claro, el tema es que respetar el parto natural implica a veces 8 o 9 horas de parto, ¿no? Claro. Que en Sí. el caso de la cesárea lo evitás. Pero bueno, es un tema viejísimo en la Argentina. ¿sí? Totalmente, sí, sí. Ahora, a ver, consulta para los dos. Porque recién decía Gonzalo lo que se va a discutir en el tema del presupuesto educativo. Dos temas. Primero, parecería casi como lógico que esta ley se esté votando ahora y que después se discuta el presupuesto. Porque si esto está, es ley, tenés que ver cómo lo acomodás en el presupuesto global del 2024. Sí, me es parece, ¿no? bastante extraño lo que está sucediendo porque tiene que amalgamarse con el presupuesto y bueno, claramente el presupuesto se va a debatir después del balotaje, Claro, claro. cuando se sepa en definitiva quién va a ser el próximo presidente. Hay que ver de dónde salen los fondos, sería una pregunta interesante para hacer hoy O en a la quién le Comisión de quitás. Presupuesto. Exacto, Claro. ¿a quién le quitas, no? Claro, claro. Si bien esto es gradual, no es que de un día para el otro va a aumentar la inversión, pero bueno, claramente la plata es finita, con lo cual hay que ver de dónde surgen los fondos, pero claramente esto tiene que ir compatibilizado con el presupuesto. Claro. Y otra pregunta para el señor Di Mauro que se está preparando, porque José, ahí hablaban del presupuesto para las universidades, cosa que sí corresponde porque es un presupuesto nacional, pero después, a ver, ¿dónde tienen que ver y dónde no las cuestiones presupuestarias de las provincias y de la nación? Porque las escuelas dependen de las provincias, Claro. no sé. Por eso, ¿cómo replica el hecho de que vos aumentes el presupuesto nacional en las provincias? ¿Cómo es el elemento vinculante?
Todo suyo, Di Mauro. Ah, me tiraste un tema que, bueno, están discutiendo justamente. Claro, bueno, claro. Habrá que ver porque este tema va a estar incluido en el presupuesto que todavía no empezamos a analizar. Claro. Obviamente ni siquiera ha sido presentado formalmente, solamente empezamos por el lado de la separata. Claro. En este caso, bueno, recordemos, hay un presupuesto que tiene, en la actualidad es del 6%, y uno de los reclamos recurrentes que hubo durante todo este tiempo, porque hay que reconocerle a este tema que tuvo un debate bastante intenso, o por lo menos hubo un desfile de invitados muy importante. Hablamos de 4 reuniones, esta va a ser la quinta, que es la de presupuesto de Hacienda, pero esto arranca de 6%. Y una de las cosas que le dijeron desde aquellos insidiosos que decían, bueno, pero estamos hablando de plata, bueno, pero cumplan primero con los 6 puntos del PBI, porque justamente fue una de las cuestiones recurrentes durante el tema. Este proyecto ha sido enviado por el Poder Ejecutivo y propone aumentar la inversión educativa y este miércoles va a continuar el tratamiento de la Comisión de Presupuesto y diría, va a terminar el tratamiento en comisiones, van a emitir dictamen. Ayer se emitió rápidamente el dictamen de la Comisión de Educación. Después, como decíamos, de la 4ª reunión, la iniciativa entonces propone subir el desembolso de la educación hasta llegar al 8 puntos del PBI en 2030. Eso recordemos, son 7 años, no es que mañana va a ser 8 puntos. Claro. Y justamente eso está dicho para aquellos que dicen, bueno, pero sumás un 0,5, 0,6 por año. Así es, sí. Actualmente entonces es del 6 puntos, esos 8 puntos, recordemos, va a ser 1,5 es para la educación superior. El 6,5 debería ser destinado entonces a la educación de niños de 45 días a 3 años, a la obligatoria primaria y secundaria y a la superior de formación docente, y el 1,5 va a ser para la universitaria. Esa es un poco la idea. José, te pregunto, porque cuando hablas de el 6,5 que debería ser destinado a la educación de niños de 45 días a 3 años, acá hace poco el ministro de Educación, Persic, habló de una deuda que es como difícil de sostener, que es la falta de edificios para jardines de 3 años. Sí. A ver, no estamos planteando una obra de infraestructura enorme, ¿no? Claro, porque no es en cualquier lado. Construir escuelas, digo, claro. debe ser para esa cuestión, y me no parece, ¿no? Claro, y no es en cualquier lado. Y es una promesa recurrente de los gobiernos. No vamos a hacer nombres, pero todos los gobiernos prometen, vamos a hacer tanto. Y además te dicen, en situaciones de escasez, te dicen, es no inconveniente, pero tiene mucho más sentido fortalecer la educación entre los 45 días y los 3 años que después. Porque el tema del adulto, el adulto es muy complicado, lo que no aprendiste antes es muy difícil. Es que lo que perdés en educación inicial no se recupera. Exactamente. Después empezar el nivel primario sin haber tenido adecuada educación inicial es una tragedia. Exactamente. Era un tema que en estos debates se escuchó mucho ese tema. Era muy interesante escuchar, ponerle el oído un poco a estas exposiciones que se hicieron durante tantas reuniones informativas, porque siempre escuchabas algún tema puntual que te interesaba. Yo me quedé con uno de los temas, aquellos que durante allá por la 2ª o la 3ª reunión, que una de las personas que estaba venía de una escuela técnica, que contaba que justamente tenía un alumno que era ciego. Claro, justamente, y que les había dicho que quería ser maestro mayor de obra. Claro. Entonces planteaba todo un desafío para ellos. Claro. Entonces en la escuela ella se puso como objetivo ayudarlo en ese camino, se puso a pensar, entonces apeló al Rasti, vamos a poner las marcas, de la hija. Entonces le pusieron esos elementos porque el tema era cómo manejar los temas de los planos. Claro. Y justamente le dijeron los maestros que estaban con él, que decía tenía problemas con los previsibles, obviamente con el tema de los planos. Se pusieron a analizar de qué manera solucionarlo y le armaron una especie de tarjetas a través de las cuales ella podía, braille obviamente, y a través de las cuales podía llegar a dimensionar el tema de los planos. De esa manera fue el camino para lograr solucionar ese tema. Que claro, y entonces el tema, ¿en qué concluían? Decían, bueno, primero, que todo un desafío para los maestros, obviamente los profesores, para estar a la altura, y la importancia de la tecnología. Claro. Y la tecnología bien utilizada, que en ese caso, por suerte, lo pudieron hacer, no me acuerdo, una escuela de Quilmes, creo que. Porque además, esto de la escuela inicial, digo, hace unos años se empezaba jardín a los 5 años y casi que no era obligatorio. Después esto va bajando. 4 obligatorio, 3 obligatorio. Y hoy es obligatorio de 3, pero creo que acceden, si no me equivoco,
por lo que dijo Persic, no se llega a la mitad de los chicos argentinos. Claro. Así que hay una deuda enorme. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a la escuela inicial, primaria, secundaria y superior universitaria. Los objetivos son garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria, erradicar el analfabetismo. Ese es, obviamente es un camino que se trata de hacer. Vamos a poniendo algunos puntos. Recuerdo que en aquellos tiempos donde se hacía el servicio militar, sí, claro. Me acuerdo, yo lo hice, claro. el servicio militar, y en ese momento era una de las alternativas para detectar a los analfabetos, claro. y aquello. Había un lugar que nosotros teníamos, yo hacía en Fuerza Aérea, en una brigada, donde tenía un lugar que se llamaba La Escuelita, donde los llevaban a estudiar a todos, y entonces claro. tenían que salir, por lo menos terminar ese año, sabiendo leer y escribir. Sí. Entonces, promover y financiar jardines maternales para niños de entre 45 días y 2 años de edad, garantizar un mínimo de 190 días de clase, vamos de los 180 a 190 La promesa días. que hacen todos en campaña, Sí, ¿no? sí, 190 días de clase. Claro, ojalá que se pueda cumplir, o sea, y que no sea solo un enunciado, obviamente, porque después hay que contabilizar los paros. 25 horas por semana, al menos el 50% debe acceder a jornada completa y el 30% de los colegios secundarios a 6 horas diarias. Tener referencias curriculares, implementar la robótica. Bueno, eso es lo que viene, evidentemente. Habrá que ver de qué manera los colegios pueden llegar a tener elementos como para hacer. No todos van a tenerlo, no en todas las instancias, obviamente. Estamos hablando de determinados secundarios, entiendo yo, y la universidad. Y vamos a ver si tenemos alguna placa más. La educación inicial, incrementar la inversión en becas de estudio y terminalidad para los niveles secundario y superior no universitario. Sí, las becas son claves, obviamente, en muchos casos. Duplicar la matrícula y aumentar el financiamiento de la educación técnico-profesional. ¿Recuerdan cuando la educación técnica había desaparecido? Bueno, no hace tanto tiempo. Me acuerdo, en los tiempos de Menem, efectivamente. Sí. Fue un gran hallazgo recuperarla, justamente. Sí. Estábamos hablando recién de ese ejemplo de la escuela de Quilmes, era una escuela técnica. Fortalecer la formación profesional e incrementar la inversión en infraestructura es otro de los elementos. Veremos si hay otra placa más. Bueno, son todas las cuestiones que prevé esta ley de financiamiento educativo. Incorporar espacios curriculares específicos en el nivel secundario relacionados con el mundo del trabajo. Esperaría entonces justamente que ya se acabe esa dicotomía entre si el chico puede ir a trabajar, si no es un uso de los chicos. Me parece que eso sorprendentemente ya había sido saldado, pero recuerdo polémicas bastante recientes. Garantizar el derecho a la educación a pueblos indígenas. Perdóname, para. Cuando vos decís incorporar espacios curriculares específicos en el nivel secundario relacionados con el mundo del trabajo, esto es algo que alguna vez lo hablábamos con ella, porque vos contabas tus experiencias. A vos en el secundario te habían mandado a algún lugar, a un laboratorio, sí ¿no? Bueno, ¿es eso? Mirá cómo te acordás, Pato, me sorprende. No, sí, yo tenía tenía pasantía, formaba parte del horario escolar, digamos, y hacía una pasantía en una clínica. Y vos dijiste, no, yo quiero trabajar con Di Mauro y dejaste. Claro, obviamente. Muy buena alumna. Una cosa, ¿es eso? Digo, la verdad es que vos estás estudiando y vas a hacer alguna pasantía para aprender algo. Para empezar a insertarte en el mundo laboral. Hay una discusión sobre si en realidad estás aprendiendo o sos mano de obra barata. Exacto. ¿no? Se dice, claro. Pero es eso. Eso seguiría, José. Eso seguiría. No está en todos los colegios en la actualidad. No, claro. Yo conocí a un chico que pariente, justamente que él está en ese tipo de experiencias, le ha ido muy bien esa experiencia de ir a trabajar en una fábrica o un taller. Sí. Y me contaba particularmente que el tema de la cuestión de género todavía no ha sido atendida en cuanto a que no quieren mandar a las chicas a fábricas, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí tenía una compañera que sí quería hacer que quería que la mandara y no que fueran a hacer administrativas. Claro. Que es el destino que les daban, y justamente tenía una gran discusión que terminó siendo saldada por el director, que no quiso asumir el riesgo, entre comillas, de hacer eso. Bueno. Incluir a personas con discapacidad. También veíamos en la anterior placa el tema de la ESI, que se respetara la ESI, que bueno, es una obviedad, pero está incluida dentro de esta ley de financiamiento educativo. El plan de infraestructura debe ser para la construcción de obras, de aulas, no el último. Claro, por eso evidentemente son elementos que hay que atender, porque bueno,
todo muy bien, pero cuando estamos hablando de plata también, Claro. por eso me sorprende que yo decía, va a ser una reunión muy breve, esta de presupuesto, dije por decir, en realidad solamente circunscribiendo al hecho de que, bueno, tenían 20 minutos asignados ayer. Hoy me imagino que ya sin la presión de tener una sesión va a ser un poco más amplia, pero bueno, todo este trabajo se ha hecho obviamente en asesores, claramente. Ahora te pregunto, acá cómo era el clima, por ejemplo, el radicalismo, me parece que el radicalismo históricamente, el tema universitario, lo debe acompañar o te pide más, pero ¿cómo está este tema con, no sé si la libertad avanza, pero con el PRO, por ejemplo, hay consenso? ¿Cómo se manejó esto? En principio hay un dictamen de minoría que se iba a impulsar justamente, pero sobre todo desde el radicalismo daban la anuencia y los votos necesarios para aprobarlo. Me parece que en esta situación que se ha dado, porque Juntos por el Cambio sigue junto, pero más o menos, mano un tropo, pero están viendo la posibilidad, están a lo mejor esas diferencias que siempre, sobre todo en materia educativa, se han dado, es muy probable que se vuelva a exteriorizar ahora en el recinto y ya sin pero esto, tantos... como dice Caro, digo, si esto porque esto tiene que ir al Senado todavía, ¿no? Sí. Por eso, pero si esto se transforma en ley, bueno, es una discusión sensible en el presupuesto. A alguien le tenés que sacar algo. Sí, por eso... O decir, porque acá también está, ¿te acordás? Se había votado un incremento... En ciencia y tecnología. Exactamente. Que era para llegar a un punto del PBI, Claro, ¿no? era, o 0,20 era, si efectivamente, en 5 años, 0,20. Exacto. Y bueno, es un poco como la creación de universidades, que la crítica que se hace, por un lado, es desde aquellos que cuestionan el tema, no por el hecho de que, bueno, que haya más casas de altos estudios, sino de dónde sale la plata. Porque inexorablemente le vas a sacar a los niveles inicial, por ejemplo. Claro. Porque acá está muy diferenciado, está 1,5, va solamente directamente para la formación superior. Pero bueno, me acuerdo... O te puede pasar lo que a mí, yo no sabía, me enteré acá, lo que acontece a veces cuando creás tribunales federales en algunas provincias, que lo creás, pero se pone en funcionamiento 4 o 5 años después porque la plata no ingresa. Claro, bueno, en marcha, ¿no? Santa Fe, por ejemplo. Claro, el gran ejemplo. Salta también sé que había algunos. Que allá lejos, ustedes eran chicos, pero allá por marzo y abril, ¿se acuerdan que fue un gran debate? Y bueno, estamos todavía en veremos ese tema. Pero a propósito del debate de las universidades, yo me quedé con en aquellas madrugadas en las que se sigue hablando del tema. Jorge Vara tenía un análisis muy interesante respecto del tema de las universidades, porque decían, uno de los cuestionamientos que se hacen es que la mayoría de las universidades son en el conurbano. O en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y sí, de las 22 creo que se crearon en los últimos tiempos, o tengo datos viejos, pero eran 17 en la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que decía es, bueno, me dicen, y con toda lógica, que es donde hay más gente. 38%. Sí, pero él ponía ejemplos, por ejemplo, y puso ejemplos puntuales. Florencio Varela, tanta cantidad, 1.800.000, y tienen una universidad. Avellaneda, tanto... No, además, a favor de lo que decís vos, es cierto, porque si vos tenés universidades, es cierto que hay mucha gente, pero las distancias son distancias cortas. Entre Lanús y Avellaneda tenés que 10 kilómetros, en cambio... En el interior de Corrientes o de cualquier otra provincia no tenés 10 kilómetros, tenés 400 kilómetros. ¿Te acordás, Pato, la de Santa Fe que propone Germán Martínez? Claro. Del norte santafesino. Del norte santafesino, claro, no hay nada. Otra zona. Exactamente. Claro. Vos, porque ahí tenés de Santa Fe para el norte, debes tener recién en la Universidad del Nordeste, que es la de Chaco y Corrientes, pero en el medio, Reconquista y no hay nada, claro. Efectivamente, y tenés muchos kilómetros. Y el ejemplo del que terminaba con que él trabaja en la Universidad del Noreste. El Nordeste, claro. Y justamente decía, somos 2 millones de habitantes, atiende 2 provincias y tenemos una sola universidad de todo. Y después, y la otra también del Nordeste, atendía 4 provincias, 4 millones de personas y bueno, solamente una universidad de arquitectura, una facultad de arquitectura, una facultad de cada cosa solamente, pero bueno, era el reparo que ponía respecto de ese tema de que, bueno, la cuestión que se atiendan universidades por la densidad demográfica. Pero bueno, veremos entonces justamente el plan de infraestructura es clave en esta ley y será uno de los temas que seguramente se va a hablar hoy en la reunión de presupuesto. El señor José Di Mauro, 10 de la mañana con 24 minutos. Estamos también con Carolina Ramos. A ver, Sola Berrieta estaba por empezar presupuesto y Hacienda.
¿Qué está sucediendo, señor? Bueno, Pato, nosotros lo que estamos percibiendo aquí es que esto va a comenzar en breve porque, bueno, ya vemos un caudal muy importante de legisladores, no solamente del oficialismo, sino además también del bloque de la oposición. Estamos viendo las últimas llegadas. Ha llegado recién, por ejemplo, Carlos Ponce. Hace un ratito ya se hizo presente aquí, por ejemplo, la diputada Osuna, que sabemos que tiene una relevante trascendencia respecto a todo el tema educativo, siendo justamente la presidenta de la Comisión de Educación. Minutos antes también, lógicamente, que se hizo presente y está aquí en la sala el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Ya estamos viendo una situación en la cual esto estaría a punto de comenzar. Seguramente estarán esperando que finalmente se dé el número para comenzar la misma, pero creo que no va a haber ningún tipo de inconvenientes, Pato, en este sentido. Ya estamos viendo las distintas charlas, vemos la mesa casi colmada, tanto del oficialismo como de la oposición, así que imaginamos que esto estará comenzando en breve nomás. Bueno, perdóname porque no te escuché bien. Carlos Heller, Sí. ¿está? Sí. Sí, Carlos Heller está desde muy temprano, inclusive hasta antes de las 10 de la mañana, ya estaba presente aquí junto con Marcelo Casareto, que por lo general siempre suelen venir ambos temprano cuando se convoca una comisión como esta de presupuesto y hacienda. Fueron, te diría, los dos primeros casi en llegar, junto con Ricardo Herrera, con el diputado Pedrini y también con algunos diputados de la oposición, que sabemos que, Pato, siempre tienen una cierta influencia en el debate, como por ejemplo, te menciono, Martín Tetaz, Cacase, bueno, son dos diputados que ya están presentes aquí y que van a dar el debate seguramente respecto a este proyecto que ha enviado el Ejecutivo y que refiere al financiamiento educativo, que como bien vos dijiste, Pato, cuando se trata de la distribución del dinero, la distribución hacia, en este caso, una rama como la educación, obviamente es fundamental. Perfecto, caballero, muchas gracias. Usted nos llama, entonces... ahí estamos, tenemos que ir al comienzo. Muy bien, en el uso de la palabra Carlos Heller, y pasa esto en la comisión. A ver. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el día de la fecha, a los efectos de dar tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento educativo 0017 del Poder Ejecutivo del 2023, que, como supongo todos ustedes saben, ayer tuvo ya dictamen de la Comisión de Educación. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. Así que, si estamos de acuerdo con este procedimiento que les estoy planteando, le daría sin más trámite la palabra a la diputada Osuna para que nos brinde su informe, y a partir de ahí abrimos el tema a la consideración de los y las diputadas. ¿De acuerdo? Entonces, Blanca tiene la palabra. Gracias, presidente.
Buenos días a todos, a todas. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. Esa concurrencia ha tenido avatares y ha estado sujeta a intensísimos debates en la historia nacional. Pero bueno, creo que con esa inteligencia que caracterizó a Néstor y con el fervor por el compromiso con un derecho humano sobre un bien público como es la educación, aquí vamos entonces reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto al que hacíamos referencia, que es la Ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. De aprobarse entonces esta ley, se modifica. Mejor dicho, es un proyecto, entonces hay que incorporar a ese proyecto, digamos, las definiciones que esperamos esta ley siendo ley impacte. Quiero además rápidamente decirles que en esto yo quiero hacer, no sé si vale, pero digo, en una etapa compleja como la que estamos viviendo en vistas al 19 de noviembre, donde el tema de cómo se financia el derecho a la educación es una cuestión indudable y está dentro de los intercambios, los discursos, las posiciones que adoptamos, no solamente las políticas y políticos, sino también la comunidad. Porque esto afecta a los millones de estudiantes que tiene la Argentina, desde el nivel inicial hasta las universidades, millones de docentes que tiene la Argentina y por supuesto es la familia. La educación atraviesa la organización, el funcionamiento y los sueños de millones de familias argentinas. Hablamos del financiamiento de la educación, reivindico el trabajo que hemos dado con legisladores y legisladoras, oficialistas y opositores. Creo que en esto la verdad que ha habido aportes más que sustantivos y por supuesto la labor, la tarea que quienes presentaron este proyecto de ley, el ministro de Economía Sergio Massa, candidato a presidente de la Nación, y el ministro Jaime Persic. Hemos hecho 4 reuniones informativas y han venido entonces todos los sindicatos docentes, los representantes,
universidades, ministros y ministras de educación de las provincias, autoridades de gobiernos provinciales electas en la última elección general y también estudiantes. Para hacer práctica, presidente, yo lo que haría es describir algunas modificaciones que se han hecho sobre el texto original. Esas modificaciones, ya las abordo, van a ser las siguientes. Pero además solicitarle una cuestión que apela a la formalidad de nuestro trabajo, pero también es importante para poner en consideración el texto final de la ley, que son unos ajustes e incongruencias cuando en algunos artículos hay una referencia a otros articulados de la propia ley, y al haber modificaciones, ahí hay algunos desajustes que habría que afinar el lápiz y acomodar. Del mismo modo, recién veíamos, me señalaba un legislador, una meta que está repetida, simplemente repetida, en otro orden, que habría que obviar, sacar. Pero digo, fuera de eso, ¿de qué se tratan las modificaciones que ha tenido este proyecto? Por una parte, la ley tiene una estructura, la ley tiene nueve títulos. El primer título, que son disposiciones generales, donde se establece claramente a qué vamos. Vamos por el 8% del Producto Bruto Interno para sostener el derecho a la educación con el compromiso de nación y provincias, que se va a materializar en acuerdos y políticas concretas, correlativas entre nación y provincias, pero también en convenios bilaterales que deben ser cumplidos para que este proyecto o esta futura ley no sea un discurso vacío. El título 2 de políticas y objetivos de la inversión educativa refiere, por un lado, a la educación inicial, primaria, secundaria y a los institutos de formación docente y formación técnica. Y ahí se reordenaron algunos objetivos, incorporando modificaciones que creo que efectivamente mejoran el texto. Creo que todos tienen en carpeta la última versión, y si no, esos artículos son el artículo 6, referido a inicial, primaria, secundaria, institutos de formación y técnica, y el artículo 7, referido a la educación universitaria. Muy bien. Bien, muy bien. Avanzamos entonces. El título 3 de la expansión del financiamiento educativo es como el núcleo duro del proyecto, porque ahí lo que se establece es la programación de cómo se llega al 8%. Ahí hubo sí una modificación en cuanto a la curva. En realidad, el texto del proyecto establece que para la educación inicial, primaria, secundaria y institutos, la meta es el 6.5% y para las universidades el 1.5%. En los análisis, intercambio que tuvimos, prevaleció un criterio que impactó en la modificación de la curva, de modo que en el primer paso que se dé en la aplicación de esta ley, el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto en el proyecto original. Esto lo que implica es que en lugar
Un segundito. Ahí está la modificación de la curva. En lugar de en el texto original tener de base, el año base 2015, estamos hablando del 2005, año de base. Y al mismo tiempo, en la proporción o meta, en vez de 5.2, hablamos de 5.25 para la educación obligatoria, para darle un título común. Hey, por favor, no desordene la reunión. Seguimos. Bueno. 5.25 y para las universidades 0.85. En el texto original estaba previsto 1. En ese esquema, entonces, la evolución para llegar al 6.5 en la obligatoria sería efectivamente al 2030, y para llegar al 1.5 en universidades sería para el 2032. Esa creo que es una modificación sustantiva, pero que va atendiendo a necesidades concretas de priorizar inversión. Del mismo modo, eso aparece en los objetivos y yo celebro que haya un énfasis justamente puesto en lo que es la educación obligatoria en cuanto a la marcha de la inversión. Después, si tengo que señalar alguna otra modificación, bueno, hay una incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a la finalidad y función de la educación en los niveles obligatorios, pero en particular lo caracterizado como educación de adulto, educación popular, educación no formal. Eso usted recordará, presidente, que lo incorporamos en el presupuesto, en un artículo del presupuesto. Bueno, acá lo que hacemos es ese artículo que hoy está vigente en el presupuesto 2023, que lo aprobamos el año pasado, incorporarlo al texto de este proyecto de ley. Hay además un énfasis especial en el capítulo formación docente. El título quinto de la formación docente, hubo un desagregado en relación al texto original, que creo efectivamente mejora de manera sustancial el compromiso de nación y provincia respecto a la formación docente, y también las universidades respecto a la formación docente. Bueno, el capítulo sexto del convenio marco y la negociación colectiva, que fue un articulado que va del 23 al 24 y que yo estoy hablando de los números viejos, ¿ven? Ese es un problema, hay que acomodarlo. 23 o 24 ya no son, es otro número, pero bueno. Bueno, pero ustedes entienden de qué hablamos. Hablamos nada más ni nada menos que de los acuerdos con los sindicatos en relación a vigencia de leyes que en el Congreso aprobamos, ¿no? Vinculadas a convenios colectivos, a salarios y al compromiso de la Nación respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente. El título octavo de la información y evaluación del problema, acá está entre nosotros el secretario responsable de esa área en el Ministerio. Sobre eso, además,
en el Congreso se aprobó, yo no estaba como legisladora, pero muchos de los que están acá aprobaron y es vigente una ley que es una norma, no la tengo acá, pero que identifica, que define la responsabilidad del Estado en cuanto a la cédula escolar. Así está identificada la ley, pero define además la conformación de un sistema de información educativa nacional. Sobre eso el secretario, en todo caso después puede ampliar, pero es muy interesante los avances que en la sigla CINIDE, que es justamente ese sistema de información, se ha trabajado desde el Ministerio Nacional, desde los ministerios y consejos de educación provinciales y en particular en el marco de acuerdos expresos en el Consejo Federal de Educación, cuyo secretario también se encuentra entre nosotros. Y por último, bueno, disposiciones transitorias y complementarias, que sería el título 9. Hay, por supuesto, una preocupación expresada por legisladores respecto a el tenor de los convenios. Nosotros entendemos, que es necesario poner más recursos de lo que hoy se pone en educación. Eso lo ha expresado claramente el ministro de Economía y eso se contrapone además con algunos dichos nefastos, infaustos, no sé qué calificativo darle, de que la educación en la Argentina debe financiarse con bonos. Entonces, este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado en educación y honra esa ley que en su momento envió Kirchner y aprobamos y tuvo vigencia, y en su vigencia efectivamente pudieron desarrollarse programas estratégicos para el derecho a la educación, la inversión en infraestructura. Una cuestión más que creo destacar, porque me parece importante de esta ley. Retrocedo, pero creo que es un dato. Esta ley, presidente, hace en materia de lo que es la inversión, revaloriza, destaca algo que es una política que hoy nuestro gobierno desarrolla, pero que además es una reivindicación histórica vinculada a políticas de cuidado. Entonces, cuando se habla de nivel inicial, se hace referencia a niños, niñas desde los 45 días a los 3 años y responsabiliza al Estado en la inversión en infraestructura de jardines, lo que comúnmente se llaman jardines maternales o tienen distintos nombres. Nosotros decimos, estamos hablando del nivel inicial y estamos poniendo entonces un esfuerzo en los recursos para las políticas de cuidado, en materia de infraestructura y en materia de formación docente y sostenimiento del esfuerzo de miles y miles de mujeres que requieren una respuesta para poder resolver la organización familiar y acceder a trabajos. Y eso es muy, muy importante. Bueno, por mi parte, presidente, quedo a disposición de cualquier pregunta. Gracias. Bien, muchísimas gracias, diputada, por su informe, como una excelente síntesis de los contenidos del proyecto que estamos considerando. Efectivamente, quiero destacar que nos están acompañando varios funcionarios del Ministerio de Educación. Germán Lodola, secretario de Educación e Información Educativa, Luis Alberto Calderaro, subsecretario de Participación y Democratización Educativa, y Héctor Marcelo Mango, secretario del Consejo Federal de Educación, que les agradecemos la presencia y valoramos el interés por la consideración de un tema de tanta trascendencia. Para avanzar entonces en el tratamiento y de acuerdo a lo que habíamos enunciado, le doy la palabra al diputado Cacase.
Gracias, presidente. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna, así que nuestro trabajo hoy acá, desde luego, no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto, y en el cual también, en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuesto. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Así que las enumero. Una es la del artículo 13, que ya me voy a referir al fondo de la cuestión en eso, que es la observación que tenemos, pero en el artículo 13, al hablar de la asignación específica, hace una referencia al artículo 10, cuando en verdad la referencia debería ser el artículo 12, que es ahora el artículo que habla de la distribución de los recursos para las provincias y el esfuerzo que las provincias deben hacer. Así que la referencia allí debe ser al artículo 12. Luego hay una estructura que tiene la ley de convenios bilaterales entre el Ministerio de Educación y las provincias, que esos convenios bilaterales han quedado regulados a partir del artículo 16. Y como se han introducido en el medio algunos artículos nuevos, entre otros por la modificación que hay que hacer de la ley que dispone antes 180 días de clase y ahora 190 días de clase, ha quedado desfasada esa referencia. Es decir, el artículo 18, por ejemplo, al hablar de los convenios, se refiere al artículo 14, cuando, como digo ahora, están en el 16 referidos esos artículos, así que hay que hacer ese cambio. Lo mismo cuando el artículo 21, que establece la comisión de seguimiento de la expansión de la inversión educativa, tiene referencias a los artículos 9, 10, 17 y 18, que esos han cambiado, así que hay que cambiar esas referencias también. Lo mismo ocurre en el artículo 23, que habla de los objetivos de la ley establecidos en los artículos 6 y 7, en función de que hemos establecido un nuevo artículo 6 por los 190 días de clase, ahora los referidos objetivos de la ley están establecidos en los artículos 7 y 8, así que hay que hacer esa corrección también. Luego, el artículo 31, que habla de la participación en los sistemas dispuestos en los artículos 27 y 28, me estoy refiriendo a los sistemas de información y evaluación del sistema educativo. Ese sistema ahora es regulado por los artículos 29 y 30, así que tenemos que hacer esa modificación también. El artículo 32 habla de los cálculos previstos en los artículos 8, 10 y 17, que son aquellos que marcan los esfuerzos según el PBI. Ahora esos esfuerzos respecto al PBI están establecidos en los artículos 10, 12 y 20. Así que hay que hacer allí esa modificación también. En el artículo 33 se produce nuevamente el tema con los convenios, que ya no han quedado en el 13, sino en el 16, así que hay que hacer esa modificación. Y en el mismo sentido es en el artículo 34, de nuevo respecto a la referencia de los convenios, ¿no? Y por último, en el artículo 35, que habla de la comisión de seguimiento del 19, ahora esa comisión de seguimiento se ha regulado a partir del artículo 21, así que hay que corregir esa referencia allí. Yendo a eso en cuanto a las incongruencias, yendo al tema de fondo,
que explica un poco el acompañamiento que hacemos, la firma, el dictamen que hacemos de nuestro interbloque, pero con disidencia parcial. Uno tiene que ver con la responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal. Como ustedes saben, hay ciertas regulaciones que tienen que llevar las provincias sobre el esfuerzo y la distribución presupuestaria que tienen, que es lo regulado por la ley 25.917. Acá le estamos pidiendo, en definitiva, a las provincias, a partir de la ley, un incremento en sus erogaciones, un incremento en sus presupuestos al efecto de atender al esfuerzo educativo, algo que desde luego todos compartimos, todos avalamos y es lo que hemos mencionado. Hay dos artículos en el dictamen realizado ayer. Había dos artículos en el que estábamos en discusión, mejor dicho, en el texto que estaba en discusión ayer dentro de la Comisión de Educación, había dos artículos que hacían referencia a esa responsabilidad fiscal. Uno tenía que ver con reinterpretar cómo se entiende la aplicación de la ley para las provincias y el otro tenía que ver con decirle, bueno, si la provincia cumple esta ley de financiamiento educativo, se tiene que entender a partir de eso que no está cumpliendo con la de responsabilidad fiscal, porque es el esfuerzo que le estamos pidiendo en virtud de del compromiso educativo. En función de eso habíamos acordado con las autoridades quitar uno de los dos artículos, lo cual se hizo, pero se ha quitado el artículo equivocado. Es decir, el artículo que debe quedar a nuestro juicio, y es lo que en verdad conversamos ayer, así que creo no debiera haber ninguna dificultad en modificarlo, es el que estaba consignado como artículo 32 del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, que reza lo siguiente: el incremento en las erogaciones realizadas por la presente ley no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones. Es decir, esto está diciendo algo absolutamente lógico. Si nosotros le pedimos a las provincias que inviertan más para la educación, para cumplir con esta ley, no las podemos después juzgar como incumplidoras de la ley de responsabilidad fiscal. Por lo cual ese artículo está bien y creemos debe subsistir, no puede ser eliminado del dictamen porque es precisamente lo que se necesita para la interpretación armónica y conjunta entre las dos leyes. Sí. Sí, sería Blanca, el que tratábamos ayer como 33 en el proyecto de dictamen, pero que en el original es número 32. 32 en el proyecto original, 33 en el proyecto de dictamen que había ayer en discusión. Ese tiene que subsistir y si subsiste ese, creo que habría que remover el que está como artículo 17 del dictamen de la Comisión de Educación ayer. O sea, en la contradicción entre ambos, el que debe subsistir es el artículo 32 del proyecto original, 33 en la discusión ayer, y no el que está como 17 hoy, que es el que genera la contradicción. Bueno, y el último tema, presidente, y a su vez creo el más importante, tiene que ver con la asignación específica que se establece en el artículo 13 del dictamen. Acá estamos hablando de una cuestión de orden constitucional, que es importante aclararla. La Constitución, como sabemos, en el artículo 75, inciso 3, establece la posibilidad de establecer asignación específica de recursos coparticipables, es decir, recursos que recauda la nación, que son impuestos directos o indirectos, de acuerdo al artículo 75, inciso 2, que se sustraen de la masa coparticipable y se les da un destino específico, que en este caso sería el financiamiento de la educación. Eso, como sabemos, es perfectamente válido, legítimo hacerlo, es constitucional en la medida que se alcancen las mayorías requeridas, ¿no es cierto? Que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, en nuestro caso los 129 votos. Nosotros compartimos que eso se haga. Compartimos el espíritu de que en virtud de la necesidad de incrementar el financiamiento educativo dispongamos una asignación específica. Y en eso hay coincidencia, que es lo que marca el segundo párrafo del artículo 13 del dictamen. Es decir, para dar mayores fondos en la educación, para que la nación cumpla con su propósito, para que la provincia cumpla con su propósito,
incrementamos esa asignación específica de recursos coparticipables. Hasta ahí está todo claro. El asunto es que cuando vamos al tercer párrafo, que se refiere al monto de esa asignación y que establece claramente la posibilidad de que las provincias puedan tener que disponer de recursos propios para el cumplimiento de la ley, porque claro, puede pasar que de un año a otro los recursos coparticipables no se incrementen en función de la marcha de la economía, de la marcha de la recaudación, pero sí se incrementa la participación que las provincias tienen que tener, el esfuerzo que tienen que realizar, porque como saben tenemos un esquema a 9 años de incremento en la participación respecto del PBI. Entonces, cuando ya no estamos hablando de recursos coparticipables, que como dije perfectamente el Congreso puede por mayoría absoluta la totalidad de los miembros asignarlo y coincidimos en que lo haga, pero cuando ya se trata de disponer de recursos propios de las provincias, eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales. Es decir, son los gobiernos provinciales los que en uso de su autonomía por el artículo 5 y considerando además que la educación no es una facultad delegada, sino que bajo las leyes de organización y de base, el artículo 75, inciso 20 de la Constitución, es una facultad concurrente en todo caso o reservada en algunos casos para las provincias, como en el caso de la educación primaria. La decisión de invertir fondos provinciales tiene que ser de las provincias, nunca puede ser impuesta por el Congreso de la Nación, ni aún con unanimidad del Congreso y de las dos cámaras. Entonces, lo que estamos diciendo es, creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la Nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. Como ya tenemos una estructura de convenio establecida en el artículo 16 del dictamen, si nosotros vamos al artículo 16 del dictamen, lo leo, lo cito porque, bueno, sé que para muchos la discusión es nueva, digamos, con la que venimos de los últimos días o de ayer. El artículo 16 dice, el Ministerio de Educación, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se establecerán las metas anuales prioritarias a alcanzar durante los próximos 9 años, los recursos financieros de origen nacional y provincial que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación. Eso está perfecto, eso es absolutamente lícito. El convenio entre Nación y provincia está perfecto. Exactamente, exactamente. Entonces lo que estamos diciendo es, en el artículo 13, que refiere a la asignación específica y que compromete, además de la asignación específica en el tercer párrafo, recursos propios de las provincias, usemos esta misma estructura del 16 ya existente de los convenios bilaterales y despejamos por completo la cuestión constitucional al respecto. Entonces, lo que estamos proponiendo, y para consideración de los distintos diputados, es que en ese tercer párrafo del artículo 13 incluyamos uno que diga lo siguiente: en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 12 de la presente ley, que sería el correcto del esfuerzo del 40% de las provincias, en caso de que ese incremento exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables establecida en esta ley, es decir, ya no alcanza con la asignación, sino que las provincias tienen que poner sus recursos propios. Exacto, que le suele pasar. Podrán comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten los convenios entre la Nación y las provincias referidos en el artículo 16 de la presente ley. Creo que con eso quedaría absolutamente salvado el tema y por eso proponemos para que evaluemos esa redacción del artículo. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Espera, la diputada Osuna me pidió la palabra. Gracias, presidente.
Es cierto que estamos transitando las cuestiones o las definiciones más sensibles del texto de la ley, donde debe quedar clarificado el compromiso de las partes actuantes para que el objeto, que es nada menos que el derecho a la educación, efectivamente se cumpla. Creo que la herramienta que la propia ley define y que además tiene el antecedente, digamos, no es que estamos hablando de convenios bilaterales que las provincias nunca firmaron, no, son relativamente recientes, digo, una década, un poco más, menos, donde nación y provincia debieron sentarse y redefinir y definir el quantum de recursos si iban a poner en educación en una acción progresiva que la propia norma, estamos hablando de la norma anterior, establecía. Ahora esta norma viene a la carga con una modalidad, procedimiento similar. Yo entiendo la preocupación del diputado en relación al interés de las provincias, pero yo pediría que prevalezca en esto. Todos los que estamos acá venimos de una provincia. En formalidad constitucional no las representamos, los representan los señores, señoras senadores. Pero de algún modo nosotros vamos y venimos en ese diálogo con nuestros propios gobiernos provinciales, seamos oficialismo, oposición. Creo que acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de chicos, chicas a educación. Entonces, muchas veces nosotros vemos en relación a los gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir. Acá estamos hablando de un derecho sustantivo, diputados, estamos hablando de un derecho fundamental, o sea, estamos instando a que efectivamente una ley establezca, y eso nos corresponde a nosotros, constitucionalmente respaldados estamos para decir, señores, acá está este derecho, acá está esta obligación constitucional, señores, señoras responsables de gobiernos provinciales y gobierno nacional, en este formato, en este convenio, prioricen el tema educativo en los recursos, en estos parámetros que además la propia ley establece. Yo no creo que ningún gobernadora va a actuar en contra de sus propios intereses. Estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja sobre las definiciones que un gobierno provincial establece y que cumplan esta ley en el marco de los convenios bilaterales. Porque me parece que el convenio bilateral resuelve esa preocupación. Yo lo entiendo y respeto y valoro el trabajo del diputado Cacase y sus intervenciones, que siempre son inteligentes y oportunas. Pero digo, hagamos el esfuerzo por asumir nosotros como legisladores, legisladoras, esta responsabilidad. Estamos priorizando. Nosotros decimos, en estos próximos 6, 7, 8 años, que se priorice la educación. Que si hay algún apriete, alguna condición, en ese marco se ponga primero la educación, digo, y se cumplan. No es que se ponga sobre otras cuestiones que son obligaciones de un gobierno provincial, sino simplemente que se ajuste a lo que la ley establece. Gracias. Diputado Ferraro, sí, tranquilo. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que está bien que podamos estar dando este debate hoy en la Comisión de Presupuesto, porque este es un tema que algunos miembros de la Comisión de Educación lo hemos planteado tanto en las distintas informativas que tuvimos, pero a su vez también en la mesa de trabajo que hemos conformado con el bloque oficialista para tratar de encontrar un texto de consenso, y que no es un debate nuevo, presidente, sino que este debate estuvo muy presente en lo que fue la ley de financiamiento educativo del 2005.
Y esto es lo que en su momento, digamos, permitió al oficialismo de ese entonces avanzar con la ley, pero en ese entonces también el bloque del radicalismo, la coalición cívica y el PRO hicimos la misma salvedad y cómo estábamos al límite de violar cuestiones que hacen a la autonomía de las provincias y al federalismo. Yo comparto, si se quiere, el espíritu y el objetivo, que por supuesto es loable, que está y ha manifestado la diputada preopinante, pero lo que no podemos hacer nosotros es poner un interés por encima de otro. Digamos que por supuesto nosotros perseguimos el objetivo de la expansión del financiamiento educativo atado a metas y objetivos que hemos encontrado y en esto yo resalto el esfuerzo que hicimos entre las distintas partes que nos sentamos para poder, robustecer mucho más el proyecto original que había enviado el Ministerio de Educación, pero creo que tenemos que poder encontrar esta situación de conflicto que hoy tenemos y que comparto el criterio adoptado o la propuesta adoptada por el diputado Cacase, que tiene que ver con de qué manera reforzamos esos convenios, donde a su vez también nosotros también los robustecemos, porque también en uno de los artículos marca claramente la cuestión del CINIDE y cómo también las jurisdicciones van a estar obligadas para recibir lo que son aportes o políticas educativas por parte del Ministerio de Educación Nacional, la cuestión del CINIDE y la evaluación educativa de una manera integral. Esta propuesta del diputado Cacase, que tiene que ver con robustecer esos convenios y que haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las legislaturas provinciales y que nos resuelvan un conflicto que tuvimos en el 2005 y que lo estamos teniendo ahora. Y que de alguna manera en este recorrido por ahí no apareció porque, como todos sabemos, tuvimos solamente un año de lo que fue el cumplimiento, si se quiere, efectivo del propósito que se había establecido en ese 2005 en el 6% del Producto Bruto Interno. Entonces y esto lo manifestó el presidente del bloque oficialista en el día de ayer en la Comisión de Educación, creo que tenemos que poder hacer el esfuerzo tanto el día de hoy o en la llegada al recinto de encontrar una fórmula, una síntesis que compatibilice los dos intereses que perseguimos, que es la expansión del financiamiento educativo atado a metas y objetivos, pero que eso no entre en colisión con la cuestión del federalismo y los recursos que pertenecen a las provincias. Yo pido ese esfuerzo, comparto el criterio que ha planteado el diputado Cacase y lo que propongo es que tratemos de, si no podemos hoy, llegar a un acuerdo en esto, porque efectivamente el 75 inciso 3 requiere de 129 votos efectivos acá en la Cámara de Diputados, pero también la mayoría absoluta en el Senado de la Nación, y para que no entre este choque entre provincia y nación y, por supuesto, el compromiso que tienen que adoptar, y yo comparto eso, un esfuerzo que tienen que hacer las provincias, que hoy va a estar entre 60 nación, 40 cada una de las jurisdicciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Es muy breve, simplemente para indicar que nosotros coincidimos con la modificación indicada por el diputado Cacase, simplemente porque la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones de su presupuesto. No puede. No hay forma, no se puede, es inviable, es inconstitucional, no respeta la autonomía, no respeta la autarquía provincial. No es la forma. En el caso de que las provincias no lo acepten, no firmarían los convenios. ¿Y cómo va la Nación a obligar a las provincias a determinadas características si no firmasen esos convenios porque no coinciden con la Nación? Y por otro lado, si no firmarlos, ¿cómo va a obligar a las provincias a adherir a esta ley? Porque de alguna manera esta no es una ley de adhesión, pero sí es una ley que exige convenios por parte de la Nación de las provincias. Entonces, si nosotros le obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no lo van a firmar, con lo cual la ley no va a poder ser aplicable. Así que sugiero que se incorpore lo que dice el diputado Cacase, en ánimo que la ley pueda funcionar. Si no, nuevamente, las provincias que nos sentimos atropelladas por este tipo de leyes, vamos a la
Corte Suprema, nos presentamos y finalmente nos dan la razón, como por ejemplo siempre nos ha pasado a los cordobeses. Así es que yo creo que salvaría la situación lo que sugiere el diputado Cacase en el ánimo que la ley funcione. Si no, las provincias no van a firmar el convenio y la Nación no puede obligar a las provincias a definir cuál es el destino de los gastos presupuestarios que cada provincia establece con sus montos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Bueno, en continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy, que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros armamos, diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, hay, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto, ¿no? Y que por lo tanto, habiendo dos comisiones en tratamiento, ayer la de educación, hoy la de presupuesto, y que ayer en la de educación dijimos que como había habido algunos diputados que estuvieron toda la tarde pero que no llegaron a la firma del dictamen al final del día, íbamos a dejar abierta la posibilidad de que lo hicieran el día de hoy, me parece que todos estos aspectos, si se quiere de forma, son absolutamente subsanables. Van a quedar un par de temas a resolver de acá hasta el recinto y nosotros ratificamos la decisión de evaluar cada uno de los aspectos, ¿no? Y de ver si podemos arrimar una solución definitiva. Sí quiero decir que estemos con serenidad en estos temas. Nosotros, más allá de la implementación de todo este tiempo, cuando nace esta ley en el gobierno de Néstor Kirchner y que pudo ser aprobada en el Congreso argentino, y que ha sido implementada por los sucesivos gobiernos, algunos de los que estamos acá y que hemos sido parte de este acuerdo parlamentario para poder dictaminar, tendremos una opinión más positiva o menos positiva de las distintas gestiones presidenciales y del Ministerio de Educación que hemos tenido en estos años, ¿no? Pero también lo quiero decir con la certeza, no hubo ninguna demanda por inconstitucionalidad del artículo que figuraba en la ley de financiamiento educativo original. Esto lo digo porque si algo ha habido a lo largo de la implementación, sí lo quiero decir, ahora hablo por nuestros gobiernos, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Alberto Fernández, es un diálogo permanente con cada una de las jurisdicciones para que cada uno de los temas que iban apareciendo puedan tener una resultante positiva, muchas veces recurriendo al cofinanciamiento Nación-Provincias y en otro caso directamente con un financiamiento pleno de la Nación. Pongo el caso de la quinta hora que está en marcha en la República Argentina y que fue un compromiso de financiamiento 100% de la Nación. Digo esto porque todos nos sentimos tironeados con el territorio. Yo no dejo de ser santafesino, la diputada preopinante no deja de ser cordobesa, y cada uno vale para cada uno de los diputados que estamos acá presentes. Pero a veces hablamos de la nación como si fuera una entelequia.
Y me parece que nosotros tenemos que asumir que también la nación somos absolutamente todos, más allá de que cada uno de nosotros tenga una, si se quiere, vinculación territorial que se ve obviamente, como indica la Constitución, reforzado en el Senado de la Nación. Por lo tanto, aquellas cosas que son de forma, creo que la podemos subsanar ya mismo, ya de hecho han corrido las firmas, pero está la posibilidad de que lo podamos hacer en el texto, teniendo la certeza de que son solamente las de forma. Tenemos claramente identificados aquellos temas que tendremos que trabajar de acá hasta el momento del recinto para poder intentar acordar entre todos. En cualquiera de los casos, quedarnos con la tranquilidad de que lejos está del espíritu, no solamente de nuestra gestión nacional, sino también de los que llevan la tarea operativa en el Ministerio de Educación de la Nación, de condicionar, complicar, trabar la gestión económica financiera de las provincias. Al contrario, cada política que hemos llevado adelante hemos tratado de que se haga en acuerdo y con un fuerte compromiso de la nación expresado en todo este tiempo. Por lo tanto, yo quiero agradecer de nuevo, no solamente a usted, presidente, sino especialmente a la presidenta de la Comisión de Educación, a todos los que participaron de las reuniones en estos días que nos permitieron llegar hasta acá, que ha sido una tarea enorme, a veces contrarreloj, y por eso algunas dificultades en redacción que hemos encontrado, pero creo que terminar este día miércoles a la mañana expresando un fuerte consenso de las fuerzas políticas democráticas que estamos representadas en la Cámara de Diputados alrededor de la importancia de seguir fortaleciendo el financiamiento de la educación en la Argentina, me parece que es una gran noticia y es una muestra de que cuando hablamos de unidad nacional es absolutamente posible. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, a ver, propongo lo siguiente, que todas las observaciones, llamémoslo de forma, que hizo el diputado Cacase, se incorporen en el dictamen de la Comisión de Educación, de manera que el dictamen ya venga con todas esas cuestiones corregidas. Estamos todos de acuerdo, creo que son de forma, realmente no hay ningún tipo de problema. Respecto de lo que sería la discrepancia que tenemos, creo que lo que acaba de proponer el diputado Martínez es razonable. Es decir, tenemos dos visiones, yo diría que no difieren en el fondo de la cuestión. Hay un criterio de interpretación constitucional, digamos, más estricto, si quisiéramos decirlo de alguna manera, respecto de cómo debería estar formulado el tema, y otro que dice, mire, esto está desde el 2005 así, funcionó, no hubo ningún caso de inconstitucionalidad planteado, ¿para qué tenemos que cambiarlo? El desarrollo de la vida institucional nos lleva a que tengamos tiempo, que no suponíamos que no íbamos a tener. Por lo tanto, propongo que ese punto quede para tratar de conciliarlo en una redacción que podamos acordar, que contemple ambas cuestiones. El espíritu del esfuerzo que debe hacer la nación y las provincias en pos del objetivo de fortalecer las políticas educativas de nuestro país, y el respeto a los aspectos constitucionales que obviamente son importantes y tenemos que considerar. Es además una cuestión de orden práctico, porque aprobar el texto requiere una mayoría especial y requiere de esos acuerdos y de esos consensos. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí hoy 37 diputados y diputadas que han participado, 25 que están firmando el dictamen de mayoría y 12 que están firmando con disidencias. Lo que hace el total de las 37. 37, perdón. Trataremos en el proceso que va de aquí a que este proyecto vaya al recinto de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado. Creo que es posible porque no hay una diferencia de fondo sustancial, y creo que es probable que lo logremos y lleguemos al recinto con una propuesta lo más amplia y unificada posible en un tema también que darle a la sociedad señales de tipo positivo y de construcción de consenso tiene que ver con todo lo que tenemos por delante y los enormes desafíos que tenemos como nación.
educación. Así que, si les parece bien, daríamos por finalizada aquí la reunión, agradeciéndoles a todos y todas su participación. Buenas tardes. Las firmas ya están, ya lo dije. Bueno, exactamente está terminando en este momento la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la cuestión educativa, que había sido ayer convalidada por la Comisión de Educación. Faltaba discutir la economía. La escuchamos a la titular de Educación, a la diputada Blanca Osuna. También lo escuchamos a el diputado Cacacia, Maximiliano Ferraro. Recién en el cierre estaba Germán Martínez. Y la propuesta que estábamos escuchando de Carlos Heller. Así que bueno, señor Di Mauro, ¿cómo sigue esta historia? Habrá que ver ahora un próximo encuentro para firma de dictamen. El dictamen se firmará ¿cuándo? ¿Hay fecha? El dictamen tiene 75 firmas a favor, claro. 12 en disidencia. Lo que van a hacer es reescribir el texto para a ver si se pone, admitiendo las disidencias, para llevar un dictamen único a la sesión, que veremos cuándo será. Seguramente será después de las elecciones, pero bueno, hay consenso, lo que planteábamos al principio, si estarán todos de acuerdo. Habló de eso Germán Martínez, ¿no? Claro, entonces en definitiva entendemos que bueno, hay coincidencias. Dijo, nada es insalvable, así que habrá cosas que las irán reescribiendo y atendiendo todos los reparos que fueron expuestos por todos los sectores. Esto en búsqueda de que haya más consenso todavía. Y una ley como esta me parece que amerita, evidentemente. Coincido. Ahora, yo estoy de acuerdo. Ahora, este procedimiento, hasta donde yo recuerdo, no es tan usual tampoco, ¿no? La verdad que fue una ley bastante discutida. Vamos a reescribirlo para que haya más consenso. Generalmente esto no es el camino más transitado. Sí, me parece, a ¿no? ver, hay acuerdo en cuanto al espíritu, todos los bloques, te diría, están de acuerdo en este proyecto. Hay cuestiones que se plantearon vinculadas al federalismo, ¿no? Lo planteó el diputado Cacace, el diputado Ferraro también, cómo compatibilizar lo que es la expansión en la inversión educativa con las competencias que tienen las provincias sobre el tema, sobre la porción del financiamiento que le corresponde a las provincias, que va a ser del 40%, lo explicó José anteriormente, 40 provincias, 60 nación. Bueno, y claramente, como vimos la Comisión de Presupuesto, se habló de dinero, ¿no? De cómo se va a financiar esto. En la Comisión de Educación quizás vimos un debate más vinculado a, por supuesto, la cuestión académica. Participó el ministro de Educación, participaron referentes académicos, estudiantes incluso, y hoy vimos la cuestión presupuestaria. Reiteramos entonces, 25 firmas el dictamen de mayoría y otras 12 en disidencia, lo que te está marcando que, como dijo Heller, hay un camino de negociación abierto hasta el día de la sesión para corregir y amalgamar determinadas cuestiones, ¿no? Ahí estamos, Gonzalo Solabarrieta, justamente con una de las diputadas que recién escuchábamos. Gonzalo, por favor. Bien, Pato, exacto. Vamos a hablar con una de las grandes protagonistas de esta jornada. Ella es la diputada Blanca Osuna, es presidenta de la Comisión de Educación, pero que ha tenido el rol fundamental de contar un poco por dónde viene este proyecto, diputada, y le pregunto, aprovecho, ¿cuál es el punto más importante de todo este proyecto? Sabemos que es muy complejo. Llegar a 190 días de clases, llegar a un 8% del PBI como mínimo para el 2030, la posibilidad de generar universidades de nivel terciario en los municipios, en las provincias. Cuéntenos un poquito cuál es para usted el punto más importante. ¿Cómo le va? No hay un punto más importante. La educación es un derecho y tiene y atraviesa la vida de argentinos y argentinas de distinta manera. Hay madres hoy que no pueden trabajar, familias que no pueden resolver las cuestiones laborales porque no tienen un lugar donde sea acogido, cuidado su niño o niña de 45 días a 3 años. Eso es importante. Esta ley lo establece. Hay además escuelas que necesitan inversiones para su mantenimiento. Hay lugares donde se necesita una nueva escuela.
estamos hablando sobre todo del nivel secundario, donde la obligatoriedad lo que hace es condicionar y generar una demanda, y esa demanda además tiene que estar vinculada a temáticas que los nuevos conocimientos, la tecnología van exigiendo y van poniendo como objetivo, que naturalmente, si no hay una revisión permanente, continua, activa de las propuestas curriculares, hay un desacople entre lo que los chicos aprenden y lo que efectivamente la necesidad, la vida les demanda, y sus intereses propios. Hay lugares que necesitan universidades con laboratorios, con desarrollos, bueno. Usted me dice cuál es lo más importante y yo le digo, la verdad que hay una serie de cuestiones, sí, aristas, metas, objetivos que deben ser cumplidos. Para eso, bueno, hay docentes que requieren, que necesitan mejores condiciones laborales o mejores salarios. Y ahí está el Estado, esto es una responsabilidad del Estado. A la Argentina tuvo una ley de financiamiento, la ley la 26075, una ley de Néstor Kirchner, una ley que aprobamos y debatimos acá. O sea que estamos hablando de actualizar el compromiso de nación y provincias en relación al sostenimiento, pero además el autoimponer para el Estado, cuando digo Estado, digo nación, provincias, municipios, nuevas metas actuales a la demanda de la educación de hoy. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Hoy hablábamos justamente de este tema que usted plantea. A ver cómo le formulo la pregunta. Y la consulta sería así. Si esto se vota, que parece que está trabajando en búsqueda de consensos, la pregunta es cómo esto se puede garantizar que haya un real cumplimiento después en las provincias. Porque la educación se sabe que depende de cada provincia. Por lo tanto, esto que tiene muy buenos considerandos, digo, ¿cómo hacemos para que después haya garantías de aplicación? ¿Se entiende la consulta? La educación, le entiendo perfectamente, la educación no solo depende de las provincias. El Estado Nacional tiene un compromiso expreso y es constitucional ese compromiso. De modo que lo que hace esta ley es claramente definir las proporciones en que se van a expresar en términos cuantitativos esos compromisos y en términos cualitativos de metas. Creo que las provincias deben sostener la educación porque está en sus manos en el caso de los niveles obligatorios, ¿no? Inicial, primario, secundario y los institutos de formación docente o técnica. Pero al mismo tiempo ese compromiso evidentemente es desigual porque es desigual las condiciones económicas de las provincias, los desarrollos territoriales con la oferta educativa, la situación de estudiantes, profesores, profesoras, sí, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. O sea que lo que acá estamos fijando, esta es una ley de orden público, así son las leyes de educación, no es que necesitan adhesión. Acá legislamos obligatoriamente para todos. Cuando hilamos fino y decimos acá se necesitan convenios bilaterales que expresen claramente cuál es la proporción, el compromiso y en qué se va a poner los recursos, bueno, esta es un punto donde justamente discutíamos con los legisladores. Claro. Y la verdad que yo agradezco el trabajo. Hemos hecho, ustedes ven en el resultado de la votación, 37 votos positivos. Un grupo de los cuales, creo que 12, 16, no sé, bueno, hacen observación sobre un artículo que tiene que ver con esos convenios. Me parece que en este caso no hay que confundir la defensa del federalismo con la opacidad que puede tener el compromiso provincial si no se expresa claramente y se sostiene en el plazo que la propia ley establece. Exactamente. Consulta. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, como para pasar en limpio de acá al día de la votación, ¿cuáles son los puntos, los artículos que se van a ir trabajando, negociando en la búsqueda de consensos con el resto de los bloques que han firmado en disidencia, pero que están proclives a acompañar? ¿Cuáles son esos puntos abiertos a discusión todavía? En general,
creo que quedó uno, fíjense que esa observación realizada por algunos legisladores y que creo que es la que justifica la disidencia que aparece como observación al dictamen final y que igual plenamente fue respaldado, tiene que ver con esta cuestión más fina de el compromiso de las provincias. Creo que esa cuestión va a seguir discutiéndose, a mí me parece, en realidad es de las provincias y de Nación también. Creo que está bueno que discutamos estas cosas y yo me quedo con esta idea. Ustedes vieron, los aplausos del final en realidad fueron una expresión concreta de valoración no solamente del trabajo legislativo, sino del sentido de la meta. La meta es, vamos por educación en la Argentina, más y mejor educación y un tipo de financiamiento que evidentemente, en vistas al 19 de noviembre, hoy está en discusión. Habida cuenta que uno de los candidatos plantea, no, que la educación se privatice, que cada cual pague su educación. Bueno, esto, lo de hoy, y en el conjunto de legisladores de oficialismo oposición, es la respuesta concreta a esa postura tremenda, horrible, digo, y además anticonstitucional, además. Si faltara poco, además. ¿Cómo le va, diputada José Di Mauro? La saluda. Bueno, a propósito de ese consenso que destacaba usted, que también destacó el otro presidente, en este caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los 37 votos que tienen solamente 12 disidencias que no son de fondo. La idea originalmente era tratar de que hubiera hoy una sesión y tratar ese tema justamente como tema central de la sesión. No será hoy, lo más probable es que sea después de las elecciones, después del balotaje. ¿Usted cree que, a propósito de ese consenso que existe, puede llegar a alterarse el destino de esta norma a partir del resultado electoral? Lo que hoy vivimos acá y que de algún modo expresa la más amplia mayoría de la Cámara de Diputados, le diría que me respalda a decir no. Esta es la voluntad de nuestro pueblo expresada por sus representantes mayoritariamente. Está. Y una cuestión, porque yo le planteaba esto, le digo esto porque, bueno, yo sé que es si se quiere, una excepción, ¿no? Pero los otros días hablaba con alguien, un observador, que me explicaba, hablando del tema de educación, lo que había pasado en una provincia argentina del sur, de la Patagonia, rica, donde había ganado la oposición. Me dice, mire, es una situación rara, dice, porque es una provincia que tiene turismo, que tiene petróleo, que tiene minería, que tiene aluminio, y sin embargo se perdió, y básicamente, decía este analista, se pierde porque la verdad que tuvieron muy malos 4 años en materia de educación, se habían prometido sueldos que no se pagaron, hubo mucho paro, mucha huelga. Digo, esto, con esta ley, ¿se puede prevenir, se puede curar, o tiene que ver con que, bueno, fue una mala administración provincial y se pagan los costos políticos con la derrota? Indudablemente, bueno, usted hace una lectura final, yo me exceptúo de hacerla, porque bien. Eso tiene que ver con la voluntad de la propia provincia y de los propios provincianos, ¿no? Que se expresaron. Pero sí creo que la ley lo que sí establece, y por eso yo hice referencia a que hay desniveles o diferencias en las condiciones propias de provincia a provincia. Esta ley no lo va a resolver. Claro. Lo que pone es, señores, acá hay una prioridad. Acá hay una prioridad. Esto es el derecho a la educación y el compromiso del Estado. Entonces, en la medida en que se suscriban los convenios bilaterales, que creo que va a ser la gran demanda que vamos a expresar todos, una vez que la ley está aprobada, eso va a haber que cumplirlo. Ahí estamos, Blanca Osuna, Frente de Todos, provincia de Entre Ríos, paranaense. Diputada, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Adiós, gracias a ustedes.
Bueno, Gonzalo. Bien, Pato, ¿cómo le agradecemos esto? aquí el compromiso a la diputada que nos había prometido estos minutos luego de la comisión. Esto sigue aquí de manera muy tranquila, lógicamente, con la sala casi despejada. Hay un grupo de diputados que continúa en diálogo, pero más extra, digamos, oficial en cuanto a la tarea de la Cámara. Simplemente una charla dentro de aquí del anexo, pero el resto ya se ha retirado aquí de la misma. Bueno, perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Cualquier novedad nos estás llamando otra vez, ¿eh? Muy bien. Bueno, dale, Pato, cómo no, aquí estaremos. Perfecto. Consulta a mis muy informados compañeros, Ramos y Di Mauro, digo, ¿alguna reunión pendiente queda hoy de comisión? Me parece que no. Hoy ¿no? era Bueno. la única, ¿no? Bueno, ayer tuvimos, como decía José, un supermartes. Claro. Así que hoy ya terminamos con esta reunión. La verdad, Pato, que en plena campaña electoral, en la recta final de la campaña, una postal de consenso como la que se vio Sí, hoy es, coincido la verdad que plenamente. es importante, ¿no? Más allá de las disidencias, de obviamente los diputados del interior que plantean cuestiones vinculadas a las provincias, me parece que un consenso de estas características en este momento es para destacar. Sí, Sí. digo, y es un temazo ese, ¿no? Porque es un consenso que, por otro lado, vos salís a la calle y ves en cambio a nivel electoral una polarización absoluta, Exacto. ¿no? Bueno, a ver, te quiero preguntar, Ramos, porque estuvo trabajando mucho en eso, un tema muy sensible que tiene que ver con la situación de Medio Oriente. Ayer, en principio, había un intento de convocatoria a una sesión, después hubo una reunión, también me parece bien manejada, para resolver la citación de Cafiero y qué más pasa, Ramos. Te acordó una declaración, más adelante te voy a contar detalles de lo que dice básicamente el documento. Y fue parte del acuerdo que se logró entre todos los bloques para evitar ir a una sesión en el día de hoy, una sesión que había sido pedida por el candidato presidencial Javier Milei. Se suspendió esa sesión, también había intenciones de convocar a sesionar para tratar este tema del financiamiento educativo, tampoco se hizo esa sesión. Y la salida encontrada fue esta declaración donde claramente se condenan los ataques terroristas. Se obliga de alguna manera al gobierno a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la integridad y la libertad de los rehenes argentinos, ¿no? de Hamás en Israel. Y paralelamente se acuerda convocar al canciller Cafiero a una reunión reservada de la Comisión de Relaciones Exteriores. Una consulta a los dos, una consulta, señor Di Mauro, porque acá está elogiando Caro, y tiene razón, el tema de acuerdos que se sellan en plena campaña electoral, antes de las elecciones, entre el oficialismo y la oposición. Pero acá, ¿quiénes estuvieron votando? Vi radicales, vi la coalición cívica, vi representantes de partidos provinciales, pero digo, si hay este consenso, ¿qué puede pasar cuando hay otros sectores que plantean, algo decía recién la diputada Osuna, plantean políticas en materia educativa muy contrarias? Digo, Claro. ¿cómo va a convivir eventualmente esa posición con este consenso tan amplio? Claro, esos sectores no participan, no están en las comisiones que hoy se reunieron. Sí está desde Juntos por el Cambio, que es uno de los sectores que apoya, por ejemplo, al otro candidato, al candidato Javier Milei. Ahí habló la diputada Laura Rodríguez Machado, justamente. Bueno, hizo algunos reparos puntuales que estará dentro de los 12 casos de la disidencia, pero en realidad, atento a la situación de Juntos por el Cambio, estuvieron todos los sectores representados, por lo menos, en cuanto a apoyar esta norma. Los libertarios no están puntualmente en eso, por eso la pregunta de qué puede alterar, en todo caso, las modificaciones si el hecho de quien ganara. Una consulta a ambos, porque es interesante el tablero. Digo, por ejemplo, un hombre como Cornejo, que va a ser el próximo gobernador, es un hombre, si querés, en algún sentido más proclive a posturas más económicamente liberales. Me parece que ha tenido sus choques cuando era gobernador con Macri, pero hoy está más cerca. Pero digo, hoy vos tenés, de una manera piensa Gerardo Morales, de otra manera piensan algunos radicales de Evolución, de otra manera piensa Cornejo. Digo, ¿cómo está eso? ¿Está muy debatido? ¿Hay alguna unidad? O decían, mirá, nuestro tema es gobernar provincias. Yo creo que hay que esperar al 19. Todo lo que hablemos de acá al 19 respecto de la unidad o no unidad de Juntos por el Cambio son especulaciones, me parece, y eso es lo que dicen los mismos involucrados, ¿no?
Lo que pasa el 19 va a ser determinante porque ahí se define cuál va a ser un poco nuestro rol, ¿no? El rol de Juntos por el Cambio, donde claramente conviven diferentes posturas. Sigue habiendo repercusiones sobre el acuerdo que han sellado Milei y Macri. Sí. Milei todo el tiempo tratando de explicar que no se trata de un acuerdo en realidad, sino de un apoyo incondicional. Vamos a ver después si eso se traduce, si es que gana Milei en un gobierno de coalición o no, ¿no? Podría interpretarse así. A ver, si ganan, se quedarían dentro de Juntos por el Cambio los sectores más promacristas. Y si les toca perder, bueno, se quedarían a lo mejor los sectores más antimacristas. Es una posibilidad, sí. Claro, justamente habrá que ver si la Libertad Avanza pasa a ser oficialismo y en ese caso, claramente, por más que hoy por hoy dicen lo contrario, el pro macrista sí. Se integraría de alguna manera en cuanto no sé necesariamente al gobierno, pero sí en esta especie de coalición oficialista que se podría llegar a armar. En ese caso, en el caso contrario de que se impusiera el actual oficialismo, sí. En ese caso, desde Juntos por el Cambio dicen sería más fácil de amalgamar con respirador. Obviamente, porque claramente... Y además, ¿sabés qué pasa además? Porque por la situación económica así lo está meritando, lo que va a venir en materia de leyes, digo, esto debe ser también ley por ley, ¿no? Porque si duró muy poco el acuerdo en su momento de Macri y Massa, porque el Frente Renovador estaba en desacuerdo con blanquear o habilitar el blanqueo para familiares, y eso duró año y medio, esa relación, que era un tema, si querés, me parece... menos traumático que lo que pueden venir, ¿no? Buscar acuerdos y con cuántos diputados también, ¿no? Sí, claro. ¿Quién dice, no, tengo 12 diputados? Además, son todos, digo, por ejemplo, me imagino Evolución, son toda gente con mucha opinión propia, ¿no? Desde Cacase, Tetaz, de Loredo, ninguno lo vas a estar arriando, ¿no? Me parece. Habrá que ver cómo se arregla finalmente, además de esta elección que tenemos, también el radicalismo tiene elecciones. Claro. Que definir ¿cuándo es eso? ¿A fin de año es? En diciembre, sí. Claro, el tema es que hasta Morales, ahí lo tengo, Gerardo Morales. Se le vence el mandato el 10 de diciembre y en este ambiente, bueno, muchos dicen posterguemos la elección del radicalismo porque no sabemos qué va a suceder. Pero de esa elección se derrama después todo el reparto de poder en el Congreso, en la GN, en organismos. Claro. Digo, y el PRO lo mismo, ¿no? El PRO también renueva autoridades y ahí un poco se empieza a delinear. ¿Qué fue lo único que hizo Bullrich? ¿No? Bullrich retomó la conducción del PRO, fue lo único que hizo, fue golpeada. Exacto. Y Morales, claro, Morales tiene el tema de que era el candidato a esto, pasan tantas cosas, pero era el candidato a vice de Rodríguez Larreta. Y sí, quedó bastante debilitado después de perder esa interna. Y aparte perdió malamente en las elecciones generales en su provincia. Sí. Claro. Tercero. Claro. Así que difícil. También se está hablando de quién será el presidente, o sea, un detalle no menor, quién será el nuevo presidente del bloque radical. Pintaba ahí la posibilidad de Rodrigo de Loredo. Hay que recordar que Mario Negri se le vence el mandato, ya ha tenido como 6 mandatos. Más de 20 años. Claro, entonces diputado. Justamente Rodrigo... Lo vi llegar con bastón acá. Y después afortunadamente se fue recuperando, claro. ¿Te acordás? Sí, es cierto. Se ve que hay un helicóptero. O sea. Ahora, bueno, dependerá también porque tiene serias aspiraciones Martín Lustó para presidir el radicalismo. En ese caso... Bueno, en ese reparto de poder no sería que ahí quedaría marginado Rodrigo. No, claro. Y el otro candidato que se anota es el correntino Valdés. Sí. Valdés también esa. Sí. Pero tiene razón, José. En caso de que Lustó asumiese la conducción del radicalismo, no sé si la presidencia del bloque quedaría también para un diputado de él. Es difícil, ¿no? Porque hay que conformar a muchos sectores. Así lo que pasa que es lo que dice José para armar esto. Yo recién contaba el caso, pero claro, es lo de Jujuy también. Yo recién contaba el caso de lo que ha pasado en Bariloche, donde eligieron intendente peronista, el gobernador es de Juntos Somos Río Negro, y ganó Milei, ¿viste? Entonces todo está discutido, ¿no? Sí. Porque la verdad, vos sos el gobernador y ganó Milei. De hecho, en Río Negro no lograron, el oficialismo no logró ninguna banca, ¿no? En el reparto. No, claro. Y yo lo que hablaba provincial. Yo muy cuidadoso, lo que yo hablaba del tema educativo con Osuna, porque ahí ganó por primera vez, ganó Torres en Chubut. Y vos decís, ¿y por qué pierde el peronismo en Chubut? Si digo, es una provincia
tienen turismo, tienen minería, era la principal reserva de petróleo en el Cerro Dragón hasta Vaca Muerta, tienen aluminio. Bueno, hubo una horrible prestación en materia de educación, ¿no? Es cierto. Es la gran cuestión, por eso digo, ¿cómo haces para solucionar esas cosas? Pero digo, es una sociedad que te vota. Bueno, Rosario. En Rosario el gobernador es Puyaro, pero después, escúchame, hicieron una elección bárbara. Claro, el radicalismo y el PRO no tienen nada a nivel nacional. Así que bueno, nada, ahí le fue muy bien a Milei y también le fue muy bien a Massa en los sectores más humildes de Rosario. Claro, sí. Realmente... Así que bueno, faltan exactamente 11 minutos para el mediodía. Sí. Estamos con Di Mauro y estamos con Caro Ramos, que se ocupa de qué, Ramos. Diga, vamos a hablar, Pato, de lo que sucedió justamente en el día de ayer en esta cumbre en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, donde se arribó a esta declaración conjunta que hay que decir que es la segunda sobre el tema. En la última sesión pasó desapercibido, pero finalmente los bloques lograron consensuar una declaración sobre el tema de los ataques de Hamás y ahora una nueva declaración que de alguna manera termina siendo la salida a esta encrucijada respecto de sesión o no sesión. Recordemos que el diputado Milei había solicitado una sesión para el día de hoy que finalmente no se va a realizar. Entonces, como decíamos, en una reunión en el Salón de Honor de acá de Diputados, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y los jefes de bloque consensuaron y firmaron una declaración sobre los ataques terroristas de Hamás. La reunión, obviamente a puertas cerradas, duró más de 2 horas. Fue bastante larga. Algunos puntos del documento bastante trabajosos, me decían. ¿Sí? Sí, pero finalmente se logró un consenso y quedaron todos conformes. Además, acordaron convocar al canciller... Perdóname, vos que hablabas de tu señalamiento de que era importante el acuerdo en materia de educación. Esto también, claro, claramente. Te digo que es más trabajo esto que lo otro. Sí. Claro, Además, esto es más concreto, el otro es más abstracto. Exacto, ¿viste? y además tratándose de un pronunciamiento institucional, no puede haber una palabra de más o Claro. de menos, ¿no? Es algo que tiene que ser muy preciso y sobre todo en un tema tan sensible, ¿no? Acordaron además convocar al canciller Santiago Cafiero a una reunión reservada de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado Eduardo Valdés para que brinde explicaciones sobre el accionar y el posicionamiento argentino. Recordemos que algunos de los proyectos que estaban dando vueltas tenían que ver con pedir informes al Poder Ejecutivo y puntualmente a Cafiero sobre el tema de los rehenes argentinos. Por eso se lo va a convocar y como se trata de tema sensible, va a ser una reunión a puertas cerradas. Las comisiones tienen esa facultad de hacer reuniones reservadas que no son transmitidas, ¿no? Bueno, vamos a la próxima placa. A ver. Bueno, a cambio, como decíamos, a cambio de esta declaración, el diputado y candidato presidencial Javier Milei de La Libertad Avanza termina bajando la sesión que había pedido para el día de hoy con el fin de tratar 4 expedientes sobre el tema. Uno era de él, es su primer proyecto, de hecho, como diputado nacional. Otro es de la diputada Karina Banfi, otro de la diputada Bachey de San Luis y Sabrina Ahmechet del PRO. Son los 4 expedientes que estaban incluidos en la sesión del día de hoy que finalmente no se realiza. La idea era justamente agarrar uno de cada sector para claramente. garantizar. Uno del PRO, uno de la UCR, exactamente. Los proyectos apuntaban a pedir por los rehenes argentinos de Hamás y requerían informes al Ejecutivo sobre el accionar y la posición argentina. Y ahora sí nos metemos en la declaración. ¿Qué es lo que dice la declaración? Que es no muy larga, pero es importante lo que dice. A un mes del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamás contra el Estado de Israel, esta honorable Cámara ratifica su enérgica condena y repudio a los hechos y su solidaridad con las víctimas y familiares en continuidad con lo expresado el pasado 10 de octubre. Como decíamos, el día de la última sesión donde se acordó la primera declaración, ahora vuelven a condenar y repudiar los ataques de Hamás. Justo ayer que se cumplió un mes. Un mes, exactamente. Exacto. Vamos a ver qué más dice el documento. En el mismo sentido, expresa su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional humanitario. Y tenemos más detalles de la declaración. Solicita al Poder Ejecutivo que se intensifiquen y profundicen los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación
de todos los argentinos y argentinas que fueron secuestrados y retenidos ilegalmente por el grupo Hamás, al que se considera directamente responsable por su supervivencia y bienestar, recurriendo para ello a todas las herramientas institucionales que provee nuestro sistema republicano y democrático. Y tenemos un último párrafo, si no me equivoco. Asimismo, adherimos a la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 26 de octubre que insta a una tregua humanitaria. Así concluye la declaración y la última placa vamos a ver quiénes la firmaron. A ver, sí. Y vamos a ver, seguramente te vas a dar cuenta, Pato, quiénes faltan acá. A ver. Que ya te diría, es casi cantado, ¿no? Germán Martínez. Germán Martínez, frente de todos, por supuesto, adhiriendo. Ya que esté firmando Javier Milei es una cosa, no debe haber demasiadas firmas conjuntas de Martínez con Milei. Inédito. Y Mario ¿Cómo? Negri. Inédito. Claro. Inédito, exactamente. Incluso Milei difundió después en redes sociales una foto de él firmando y atribuyéndoselo como un logro también, decía, ¿no? Yo logré... Es que es un texto, uno lo mira, no hay nada que no haya bancado y sostenido Milei en su discurso público. Por eso, él y el después, PRO también. incluso Claro. Milei termina la reunión, Milei da una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos donde dice todo lo que nosotros pedíamos está contemplado, así que estamos conformes con la declaración. No hay nada que pueda objetar, Exacto. efectivamente. Y la última Bueno, parte tenía que ver tenemos- con un pedido del oficialismo que Y claro, insistía con el mínimo. tema del cese del fuego. Y claro. Y fue acomodado Sí, en función de la tregua. de Naciones Unidas. Exacto. Claro. Bueno, Sí, claro. tenemos también Mario Negri, UCR, Cristian Ritondo del PRO, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, Alejandro Topo Rodríguez por el Interbloque Federal, Mónica Fein, Partido Socialista, Luis Di Giacomo de Provincias Unidas, Dolores Martínez, que fue en representación de Evolución Radical, el bloque de Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer de Encuentro Federal y Carolina Píparo, que está dentro de la Libertad Avanza, pero tiene un monobloque propio que es Buenos Aires A Libre. ver, me ¿Quiénes dijiste, faltan? ¿Quién es Ricardo López Murphy? No. ¿No cabes un No monobloque estuvo, también? sí, Ah. pero no estuvo. Falta la izquierda. La izquierda. ¿no? Claro. Falta Bregman del Pla y del Caño, estuvieron presentes, pero no adhirieron. Perfecto. Bueno, de manera previsible también. Por me eso parece, te digo, ¿no? casi cantado, sí. Bueno, así que nada, faltan 4 o 5 minutos. Nosotros seguimos enseguida el señor Horacio Embón. Lo estoy viendo también al doctor Guido Braslaski con todo lo que está pasando. Digo doctor y le gusta a él, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, compra. ¿viste? Bueno, no. Nosotros les recuerdo, Caro, venite, sentate. ¿Me Caro, siento, vení. decís? Sí. ¿Hay que irse? Bueno, nos venga. estamos yendo entonces. Nada más, muchas gracias. Gracias, Caro Ramos. Gracias, Di Mauro. Enseguida la continuidad aquí en Diputados TV. Hasta cualquier momento.